tener en cuenta que en Estados Unidos la tasa está en el 1,5, vos pagas el 8% por año, pero durante 100 años. Después salen los Paradise Papers, y ahí se detecta que uno de los fondos especulativos de inversión más beneficiados con ese bono fue Noctua Partners, fundado por el señor Luis Caputo. Entonces, acá no hay inocencia, evidentemente es parte de la complicidad y las ganancias y parte de una estrategia. Esto ya lo decía John Quincy Adams en 1825. Los países se dominan por la espada o por la deuda. Acá pusieron la dictadura militar, que fue la espada, y te dejó el huevo de la serpiente de la deuda. Y yo creo que fue una forma de dominio y subordinación a la Argentina y a otros países de América Latina a través de este endeudamiento impagable sistemáticamente, que significó un saqueo y una destrucción de la Argentina descomunal. ¿Pensás que sos socióloga, sos exdiputada nacional, sos una persona que tiene una gravitación en términos de la concepción y cómo mirás el país importante? ¿Pensás que si la Argentina no se pone dura ahora, no hace una quita importante, entramos en un circuito donde esa deuda impagable puede traer, las tragedias shakespearianas o las crisis que hemos tenido? Ya la ha traído. Yo creo que acá hay que hacer, por una parte, una quita y por otra parte, una auditoría de la deuda. Recuperar lo que fue el informe, lo que fue el dictamen del juez Ballestero sobre la investigación que hizo en su momento Alejandro Olmos, que en el 2002 entró en el Congreso, donde se detectan cerca de 400 desfalcos. Además de 400 desfalcos. 400 desfalcos, además de los nombres de quiénes son aquellos a los cuales se le estatizó su deuda privada, entre las cuales figuran, nosotros estamos pagando la deuda que supuestamente tenía con su casa central el JP Morgan, el Deutsche Bank, el Citibank, IBM, Techin, los Macri, etcétera, etcétera. Un desfalco de proporciones. Vos fíjate que cuando Rafael Correa decide hacer una auditoría de la deuda, creo que fue el 2006-2007, o un poquito después, que la hizo Alejandro Olmos Gaona, que es el hijo de Alejandro Olmos, que también detectaron varios cientos de desfalcos. Fueron los bancos los que vinieron a proponerle que aceptaban que se les pagara la tercera parte de la deuda. Mirá qué quita, una quita del 70%. ¿Cuál era la condición? Que esa investigación y esos desfalcos no se hicieran públicos. Claro, se frenase. Esto te da una idea de que acá hay que hacer la negociación, todo lo que quieras. Pero yo creo que acá la Argentina y los argentinos, que han sufrido muchísimo, este país ha sido devastado como consecuencia del manejo de la deuda, tienen el derecho a saber quiénes fueron los beneficiarios y cómo se realizó todo el proceso. Porque eso es lo que no quieren los bancos. Entonces, y este elemento es absolutamente legítimo, porque vos no te podés negar, es como lo mismo que yo decía. Empecemos a controlar el comercio exterior, esa declaración jurada, el nivel de contrabando de mineras, agronegocios, petroleras y demás, es descomunal. Entonces, si uno se pone a ver que el costo que ha tenido la deuda en la Argentina, yo muchas veces hago eso. Si vos te pones a ver en estos 40 años, desde la dictadura militar hasta acá, que se inicia con la deuda, el nivel de destrucción económico y social no lo ha tenido, y productivo, ¿no? No lo ha tenido ningún país que no haya sufrido una guerra en su territorio. Empecemos a hacer cuenta. En estos 40 años se destruyó el polo industrial ferroviario, el polo industrial naviero, el polo industrial aeronáutico, fabricábamos aviones jet hace 40 años, el polo petrolero, que eran no solamente los pozos petroleros, era la petroquímica, todo lo que significó, fabricaciones militares, altos hornos, etcétera. A su vez, se entregaron las empresas públicas rentables a precio vil. Por ejemplo, Somisa estaba valuada en 3.000 millones de dólares y se le entregó a Techin en 135 millones. O sea, a menos del 5% de su valor.
Se destruyó el Sistema Nacional de Ferrocarriles y se destruyó la flota mercante y fluvial. Se degradó un sistema educativo público que era el mejor de América Latina, mejor que el de Estados Unidos, y había dado 3 premios Nobel en ciencias, además de 2 en premios Nobel de la Paz, pero 3 en ciencia de jóvenes, de niños, que desde jardín de infante hasta la universidad, universal, pública y gratuita. A su vez, pagaste 550.000 millones de dólares por esos 45.000 iniciales. Perdiste 420.000 millones de dólares más por renta petrolera y gasífera, y como consecuencia del pago de fletes por la destrucción de la flota mercante, tenés 200.000 millones de dólares más. Sacá cuentas. 1.000.000 de millones de dólares. Sí, el impacto es... Bueno, ahora en términos sociales, el 90% de los trabajadores en blanco y con derechos sociales, ahora estás en el 46%. 54% está precarizado, en negro, terciarizado, desocupado. La desocupación pasó del 3% a ¿cuánto? El 10, el 11%. Pero si sumás los inactivos, que son los desocupados, es más alta. Pasás al 20%, del 3 al 20%. Sí. Y la pobreza pasaste del 6 al 40%. Esto es catastrófico. Y esto fue como consecuencia de la deuda y las presiones que a partir de más allá de que algún gobierno haya recuperado parte, la estatización de los fondos de pensión o aerolíneas argentinas. Sí, la reestructuración de la deuda, todo eso igual permanentemente. Igual, esto es un saqueo constante que no es inocente. Es un mecanismo de saqueo a través de estos empréstitos que después te entran en esto, y cuando no se puede pagar, el paso siguiente es, bueno, entonces recursos naturales, recursos estratégicos, a ver, páguenlo. ¿Qué es lo que creo que pensaba hacer Macri? Es decir, poner como garantía de la deuda, no sé, los yacimientos de litio, lo que quedaba del petróleo. Ese era el paso siguiente. Sí, estoy absolutamente seguro, ¿no? Porque esa era la concepción que ellos tienen, y además es la estrategia de Estados Unidos históricamente, esto denunciado por sicarios económicos norteamericanos que se dan vuelta y te dicen la estrategia, y cuando el tipo dice cuál es la estrategia, viste que es lo que se aplicó acá, ¿no? Esa disputa que está planteada en términos tecnológicos, que está planteada en términos de recursos naturales, del dominio de la industria armamentística, digo, Estados Unidos la plantea con distintos países, esa competencia con China, con Rusia, digo, incluso con la Argentina. ¿Qué papel le reserva a la Argentina de ahora en adelante? La verdad que, a ver, el escenario que vos estás pintando es un escenario de decadencia realmente importante, donde no se pudo frenar esa decadencia hasta ahora. Digo, ¿existe la posibilidad de salir de eso? Mirá, yo creo que acá, te digo, paso uno a hacer una auditoría de la deuda para determinar la deuda legítima de la ilegítima, la deuda legítima de los desfalcos, y sobre todo determinar quiénes fueron los beneficiarios para que de alguna responsabilidad se les encuentre a ellos, porque, por ejemplo, el señor Caputo, ¿te parece que se lo menciona poco, ¿no? A Duhovne, a Caputo, se lo menciona poco porque muy preventivamente parece que vendió sus cosas y se fue a vivir afuera, porque sabe perfectamente lo que ha hecho. Quiero preguntarte por algo que obviamente está relacionado, que es la violencia.